Saludo para Gracias usted, a para ustedes. para la gente de Antioquia, 8 de la mañana, 29 minutos. Felipe, esta es la radiografía, desafortunadamente, del país este día 22 de agosto. Sí, Néstor, bueno, lo que acaba de decir el gobernador pues es dramático, las cifras de ayuda del gobierno nacional a la brigada. Pero además es que ahí hay dos temas que yo no acabo de entender. El primero, ¿por qué el gobierno nacional, sabiendo, como nos lo dijo el ministro Benedetti desde el principio, que estos eran grupos narcotraficantes, suspendió las extradiciones? De Araña, de Olmedo, del Mocho, bueno, Pues la lista es interminable. porque estaban en la paz total, Felipe. ¿En la paz total de qué? Si es que si ya sabían que eran narcotraficantes, ¿por qué en junio el ministro Montealegre nos dijo aquí en Mañanas Blue que suspendían las extradiciones de estos personajes, de estos criminales? Entonces yo no acabo de entender esto, por un lado. Y por otro Entre lado... paréntesis, Felipe, le pregunto, con todo el respeto, ¿usted cree que vale hoy este tema de las recriminaciones? Néstor, sí. Sí, alguien tiene que responder por todo esto. A mí me da pena. Alguien tiene que responder por todo este desastre que estamos viendo. Sí, no, Felipe. Por supuesto, Néstor, estoy hablando de responsabilidades habrá que políticas, políticas. No, Néstor, hay una coincidencia, yo sé, Pero si sabían también que era el busquemos narcotráfico soluciones, y lo sabían desde hace 3 años. Pero Yo quiero ¿Qué plantear era una, la paz a mí me quiero extra- plantear a mí me una... extraña la sorpresa ¿Por de qué? Felipe de que todos los actores armados No, usted en siempre Colombia le están extraña vinculados todo al lo que yo digo. narcotráfico. Pues sí, porque es que usted es un hombre bien informado y lo veo hoy tan alarmado de que haya algún actor armado en Colombia que está relacionado con el narcotráfico. Todos, Felipe, todos hace 50 años. Eso no es ningún Sí. descubrimiento. Todos los gobiernos de Colombia han hablado con organizaciones usted me armadas está dando la que razón. están relacionadas Petro con sabía el que estaba narcotráfico. negociando era con El- narcotraficantes y le dio claro que todas las sí. concesiones. Igual que el presidente Juan Manuel Santos sabía Sí, que la así guerrilla de las resultó FARC bien lo de la tenía paz de Santos también, ¿no? que la guerrilla de las FARC tenía relación con el narcotráfico, igual que el presidente Uribe hizo acuerdos con los grupos paramilitares que por supuesto que eran narcotraficantes. Obvio que sí, eso no es, yo no sé cuál es semejante discusión. El problema aquí no es si Héctor, conversaban o Pues no la con el discusión es que narcotráfico. el presidente lleva 3 años ¿Por qué? hablando de grupos insurgentes. Claro, porque No, se le y el da- ahora, país oh, lleva sorpresa, 60 sabemos que años. son Se les da El país lleva características. 60 años en Yo lo semejante sé, discusión. y el gobierno no lo sabía. En semejante Se les da- discusión. se les No, ayuda, claro que sí todos lo sabía, es que con esos es con los que hay que hablar si uno tiene una política de negociación. Ahora, hoy no hay que tener una política de negociación, pero claro que sí, con los delincuentes es con los que hablan, con los delincuentes que cometen actos terroristas como lo hacen allá en Israel tratando de negociar con Hamas para que libere los secuestrados. Claro que en eso consiste cuando No, un es que gobierno toma la nosotros decisión de esos conversar diálogos- con no, una no es organización comparable, armada, no es habla con un no delincuente, es con un comparable, criminal, con un Héctor, terrorista, no- con un narcotraficante. No, es que ¿Y nosotros... dónde me deja la suspensión nosotros- de las extradiciones? Perdón, María Consuelo, le iba a decir a Héctor, nosotros no hablamos con los delincuentes. En Israel, es cierto, hablan con Hamas para un intercambio de prisioneros, no para darle más ventajas, que es lo que es. Esa es la maldición de Colombia, que nos la pasamos entregándole beneficios penales. Como no han podido ser derrotados militarmente, Felipe, estamos otra vez pero- comenzando el tema, ¿qué les damos? Les damos no extradición, les damos carros oficiales, No. les damos zonas de despeje. Pero en este les caso, damos- Néstor, pero no ¿qué tuvieron no le uno- damos a la fuerza pública? Porque es que hay una Pero no coincidencia entre tuvieron el uno alcalde oculto de en un Cali apartamento y el en Bogotá, gobernador Cuerpo de... de Rey. Claro que sí. Y el gobernador de Y Antioquia. entonces- Hay una coincidencia. ¿Cuál es la coincidencia? Mire, el gobernador nos dice 32 millones a la fuerza pública. El alcalde de Cali dijo no hay recursos. Entonces, ahí hay una coincidencia y yo creo que ahí hay una respuesta. Ahorita preguntaban cuál puede ser la respuesta. Bueno, se necesita tener más recursos para la fuerza pública para que pueda realmente defenderse, para que pueda realmente defendernos. En promedio 40% menos de presupuesto de lo requerido. Y adicionalmente, el presupuesto dedicado a mejorar las capacidades tecnológicas es prácticamente cero. Con lo cual uno Pero- además se cuestiona cómo si en el mundo de lo que se está hablando es, por ejemplo, en la agricultura, de fumigar con drones, porque tienen más precisión, menos exposición humana, ahorro de tiempo. Aquí en Colombia seguimos con que hay que hacer erradicación manual,
los helicópteros cuidan a los erradicadores manuales y con drones, en vez de fumigar, terminan tumbando el helicóptero y asesinando pero tengamos 13 claro, policías. Tengamos claro que el problema no es que sean traquetos, porque Álvaro Uribe negoció con unos paramilitares traquetos, Santos negoció con unos guerrilleros traquetos. También tengamos claro que el problema no es que haya diálogos, porque vuelvo e insisto, Álvaro Uribe tuvo diálogos con los paramilitares, Juan Manuel Santos tuvo diálogos con la guerrilla. El problema es que esos diálogos no han sido acompañados de una política de seguridad e inteligencia eficaz que permita crear las condiciones para una negociación como debe ser o para un diálogo como debe ser, y es el Estado en la fuerza, el Estado por encima. ¿Para qué? Para negociar o un sometimiento o un proceso en condiciones donde sea el Estado quien tiene la capacidad de verdad de fijar las condiciones, porque si no, los delincuentes saben que los van a matar, les va a caer un bombardeo en la noche, como pasaba con la guerrilla de las FARC, o van a perder el control territorial. Entonces, aquí lo que ha fracasado no es que haya cambiado la realidad y que ahora son traquetos y antes no eran traquetos, no, siempre han sido traquetos. Y claro, a veces se ponían el brazalete de las guerrillas o el brazalete de los paramilitares sorpresa, para buscar beneficios políticos. Aquí lo que ha cambiado es que lamentablemente, la política de paz del gobierno de Gustavo Petro ha sido ingenua y no ha combinado zanahoria con garrote, ha sido solo zanahoria. Puede ser. Y el garrote está llegando hasta ahorita. Y estamos hablando de esta tragedia porque hasta ahora se ¿Ingenua? dieron cuenta que tenían que tener garrote, ¿Ingenua? que tenían que recuperar el MICAI, que ¿Por qué? tenían que Ingenio, recuperar cuando el usted control saca territorial. 70 generales del Ejército Nacional y de la Y policía. le ha reduce sido- el presupuesto ha así. Ingenua ha cuando sido- reduce el presupuesto de las fuerzas militares y le da todas las prebendas a lo que ahora son junta del narcotráfico. Felipe, siempre... ¿Se llama ingenuo la eso, verdad de es que verdad? Siempre estos señores, los de la guerra en Colombia, siempre han tenido una pata, Felipe, en la financiación ilegal. O la minería o el narcotráfico, entre Sí. otras cosas me recuerdan Sí, aquí eso no algunos lo oyentes desconocemos. Esto, de la los verdad vínculos es del que M19. Parece que los únicos que no se habían dado cuenta era el presidente y sus personas. ¿Se acuerda? la se política y la acuerda- ideología de los ¿Se de acuerda los de derecha y vínculos de del izquierda M19 con Pablo Escobar, por ejemplo? hacen la política y la ideología de los de derecha y de izquierda hacen diagnósticos equivocados cuando todos sabemos cuál es el diagnóstico real. Lo decía ahorita Luis Ernesto, en Colombia lo único que ha funcionado es combinar presión militar con negociación. Las grandes reducciones de violencia se dieron con Uribe en la negociación con los paramilitares y con Santos en la negociación con las FARC. Lo demás es carreta ideológica que yo no sé quién se la cree todavía, que solo la negociación o que solo la fuerza. Pues Petro, ¿no? Pero por eso. Y los del otro lado también, que solo quieren bala, o si la bala fuera, pues hacía rato se habría solucionado esto. Pero lo que ha cambiado en estos días o ayer son las declaraciones del presidente Petro en el tema de terrorismo y de la internacionalización, porque si usted mira, es pronto para decirlo, pero es posible que vamos hacia allá, porque Estados Unidos está haciendo un giro en materia de lucha contra el narcotráfico en América Latina. Esa imagen que vemos pues de los barcos en el Caribe puede ser una fantochada o puede ser una decisión seria. Y si el gobierno Petro también hace un giro hacia la internacionalización del problema y enfocarlo como terrorismo, puede haber una coincidencia y eso tiene unas ventajas. Ojalá sea así y hay que estimular a Petro con cierta unidad y tranquilidad en vez de Néstor, echar la culpa de lo que viene pasando hace décadas. La primera ventaja es que No, perdóneme, no viene. Álvaro, no es cierto que venga pasando hace décadas. Es el gobierno del presidente Petro el que suspendió extradiciones. No, lo que viene estos- pasando, este de tipo estos de señores. este tipo de tragedias pasan ¿Qué hace hubiera, décadas. qué hubiera dicho Pero- usted si pero en esta otro nueva gobierno, política, si en otro gobierno le ponen Néstor, carro? pero déjeme planteo. No, le estoy preguntando, ¿qué hubiera dicho usted si en otro gobierno, cualquiera de los anteriores, le ponen casa, carro y beca a los terroristas? con A estos- todo respeto, Néstor, a mí esa politización infantil de las políticas de seguridad me parece que no contribuyen. Por eso dije, el diagnóstico es claro, este gobierno se está equivocando, el ciclo de negociación está más que acabado, viene un ciclo de mano dura para lograr cierto equilibrio, eso es evidente, pero Petro está haciendo un cambio y En hay cambio, a mí hay me que alegra verlo. mucho la madurez de todos los argumentos Néstor. que escucho esta mañana. 8:38, señor don Aurelio. Néstor, uno puede hacer dos discusiones. La discusión estructural, bueno, y podemos empezar por leer el libro de Monseñor Campos y de Umaña y hacer toda la discusión estructural y hacer un ensayo aquí sobre el tema. Pero aquí el punto central es cuál ha sido la política de paz y la política de seguridad del gobierno Petro. Y ambas han fracasado.
Es evidente, y lo hemos dicho varias veces, aquí lo ha dicho Humberto de la Calle, lo ha dicho Sergio Jaramillo, Petro se equivocó otorgándole un estatus político inmerecido a esos reductos narcotraficantes que quedaron después del acuerdo de paz. Se equivocó en eso. Eso había crecido seguramente porque no se ocupó el territorio en el gobierno anterior de Duque. Por supuesto que eso puede entrar en la discusión, pero que Petro se equivoca de cabo a rabo en todo el manejo de la concepción del proceso de paz, no hay ninguna discusión. Digamos que excepto el ELN, seamos amplios, todos los demás grupos eran grupos que eran en esencia narcotraficantes, en esencia delincuentes y criminales a los que seguramente hay que buscar una forma de sometimiento más allá del ejercicio de la fuerza del Estado. Pero empezó mal, fue eximiéndolos de eso, graduándolos de grupos políticos en armas, y mire cuál es el resultado. Por eso le preguntaba a Aurelio a Felipe si vale la pena entrar en esa cadena de recriminaciones hoy, porque seguramente, claro que por supuesto que ha habido errores de este gobierno, pero por otro lado, estamos, Felipe, lo que le decía es, déjeme echar este cuento, estamos en año electoral, ¿cierto? Sí. Y aquí de lo que se trata es de arreglar los problemas. Le sugiero no nos quedemos mirando quién es el responsable de los problemas. Y lo más fácil siempre y lo acertado siempre es decir, el gobierno tiene la culpa. Claro que aquí mucha de la responsabilidad la tiene el gobierno, no tengo ninguna duda, Felipe. También le sugiero que hoy seamos ¿Usted vio ayer a los candidatos que votaron por Petro o que trabajaron en el gobierno de Petro insultando a Petro por esto? Bueno, Felipe, es que ¿cómo no le va a hervir a usted la sangre en esto? Felipe, es el momento. El oportunismo sobre el cadáver de los policías y de los ciudadanos asesinados ayer en Cali y en Antioquia. Pero además, el oportunismo, como buitres, como moscas sobre la mierda, es que, Felipe, yo no sé. Estamos en campaña electoral y es inevitable también que cada político haga sus propuestas el día de hoy, a ver cómo salimos del enésimo berenjenal de las guerras en Colombia. Así que, Felipe, eso de utilización de los políticos, los políticos son todos oportunistas, Felipe. Sí, un asco. Todos caen como buitres. A ver, pero toca escucharlos porque es que el año entrante, en 9 meses, elegimos presidente de la República. Y están diciendo muy poco, que era mi reclamo más temprano, Néstor. Yo francamente no veo que nadie esté diciendo nada que uno pueda decir, esta parece ser una buena idea para resolver este trágico problema colombiano. No veo ninguna, porque claro, están haciendo política reclamándole al presidente Petro con toda la razón. La política de paz total ha sido un desastre y ha generado, claro que consecuencias muy malas. En eso nos podemos hacer un juicio histórico y el presidente Petro no tiene cómo salvarse de ese juicio histórico porque evidentemente ha tomado decisiones profundamente equivocadas. Pero lo que los ciudadanos debemos reclamarle a quienes pretenden ser nuestros líderes políticos es que no se queden ahí, porque eso ya lo sabemos, que tampoco se queden en calificar a los grupos criminales como criminales, terroristas, asesinos, no sé qué, porque eso también ya lo sabemos, que superemos lo que ya sabemos y que no digamos cosas como es que vamos a copar el territorio de Jamundí, ahora sí. Era que no se nos había ocurrido copar el territorio de Jamundí o el de Suárez o el de Caloto o el de cualquier municipio de Colombia. Pues claro que eso se nos ocurrió desde el día que nacimos a todos, que el Estado colombiano tiene que copar su territorio integralmente. La pregunta es cómo, y yo no oigo ninguna respuesta inteligente. Por ejemplo, y yo sí creo que nosotros tenemos la responsabilidad de tratar de procurar un debate pues serio. Por ejemplo, sobre el tema de la plata. Yo oigo dos versiones, yo no tengo una respuesta. Todos dicen, es que le quitaron la plata, 40%, 30%, no sé qué. El ministro de Defensa, el general Pedro Sánchez, dice que eso no es cierto y muestra unas cifras. Dice que, por ejemplo, este año tienen 60 billones de pesos y que eso es un crecimiento del no sé cuánto % en términos reales. Hay un y tal documento cosa. Que Entonces, se le presentó al por Consejo lo menos de Estado quedemos con esas cifras, cuando la declaratoria y de conmoción interior, que está sustentado. Esto no me lo estoy inventando yo. Y aquí lo dijo el alcalde de Cali y el gobernador de Antioquia. Lo que estoy diciendo es que
Sí, pero oigo otras versiones y le estoy diciendo nada menos que la del ministro de Defensa, que es el que tiene la chequera. Y él dice que no, que plata hay, que plata ha habido suficiente. Entonces, pues no se nota. Yo no sé, No, él no ha me dicho parece... eso. ¿Cómo? Aquí lo No. tengo, Felipe, mire, aquí lo... No. Mire, le leo, Felipe, le leo. 13 de julio del año 2025, un trino del ministro de Defensa en la, Ah, no puede en ser, la, Héctor. en la, Usted- en la cosa oficial de usted- la... Pero déjeme ¿Usted cree que decir, el Néstor. ministro de en Defensa la- va a decir el deje- gobierno Ah, ha bueno, pero recortado entonces el sí hay. presupuesto? Al que yo Bueno, pero pertenezco. entonces sí hay dos versiones, pero es que yo no sé si el ministro de Defensa también, porque es que esto es muy fácil de verificar. Esto no es simplemente que uno diga una mentira y nadie pueda verificar. El señor ministro de Defensa en la cuenta de Twitter del Ministerio de Defensa, en la cuenta oficial institucional, dice, no hay disminución del presupuesto de la fuerza pública y hace unas cuentas. Entre 2022 y 2025 no sé qué, el presupuesto creció 5%, entre el 23 y el 24 aumentó 43%, el mayor crecimiento en una década. ¿Y cuánto está dice el ministro suspendido de Defensa. ese presupuesto Aumentó el aprobado? gasto en defensa, ha crecido el 79%, se destina a gastos de personal, no sé qué. Ahí está la cuenta. Lo y que yo quiero aplazado, decir es lo siguiente. ¿cuánto hay de eso? Lo que es yo que quiero- lo que yo aprueban quiero- una No, cifra presupuestalmente, me parece ¿Usted pero cree- lo María Consuelo. suspenden. ¿Usted cree, Héctor, que estamos De en acuerdo, la me situación parece de hoy bien, María por Consuelo, que razones de hagamos- plata o por razones de decisiones no. políticas? Por decisiones políticas, sin duda, las decisiones políticas del presidente Petro han sido muy malas en ese cuento de la paz total y además ha habido una ausencia absoluta de política de seguridad durante 3 años. Bueno, y listo, claro es que que todo ha allí sido no muy hay malo. discusión. Ahora, en tema, allí no hay discusión. Ahora, en temas de plata, pues yo veo que hay dos versiones y le acepto a María Consuelo la teoría de que probablemente han suspendido unos rubros presupuestales y en fin, lo que yo estoy llamando es a que de verdad, este es un tema que es muy importante para los colombianos y que tratemos de desarrollarlo y de analizarlo seriamente, no tratando de sacar réditos electorales, porque seguimos siendo presos de los intereses de los políticos. Los políticos salen y entonces que Petro no hizo todo esto y que le entregó el país a los criminales y que el pacto de la picota y que no sé qué. Con eso no nos resuelven el problema. Necesitamos es que ya Petro se va, ya a Petro le queda menos de un año, ya Petro se va. Lo que yo quiero saber es de los 79, No sé, hoy eso debe haber sí. uno nuevo, 80, ¿qué es lo que están proponiendo de verdad para solucionar este problema? Sí. 8 de la mañana, 46 minutos, en eso puedo estar de acuerdo, pero cada uno elegirá de esa lista de 80 candidatos, Felipe, el que le guste y el que considere que está diciendo algo interesante. Es que el tema del lenguaje, Felipe, es importante porque aquí todo arranca con la nomenclatura, como en la época después de la Segunda Guerra Mundial de la Unión Soviética. Aquí dependemos de cómo se califica, si se califica como delito político, si se califica como organización terrorista, que es la novedad que le agrega el presidente Gustavo Petro. Son las 8 de la mañana, Néstor, 47 no, minutos. me llamó la atención ese símil que usó el gobernador Rendón sobre el tema de las hectáreas de coca en Antioquia, porque es que es muy gráfico que él diga: si uno tiene la casa inundada, no puede andar pensando que el éxito es cuántos baldes saca de la casa inundada, cuando sencillamente no se está atacando la inundación de fondo, sino que se está contentando con la interceptación de las naves y la exportación de coca. O sea, se sigue produciendo la misma coca y cada vez más está el territorio nacional inundado de plantas de coca. Y entonces el ministro del Interior nos sale a decir que ahora... Nos van a desertificar. No, claro, que por el afán de lograr la certificación, la culpa la tiene Norteamérica y los norteamericanos del accidente y de que hayan tumbado el helicóptero con un dron y hayan asesinado a 13 policías. O sea, hace una composición completamente macabra y no busca la verdadera razón, y es que en el gobierno nacional nadie está atendiendo el tema de la erradicación con seriedad. Es que, pero además lo que nos decía el general Carlos Triana, que qué pena, pero es que salió a sacar pecho, María Consuelo, por 4.898 hectáreas erradicadas. ¿Sabe eso cuánto es del total de hectáreas que tenemos hoy en día? El 1%. Entonces uno dice, ¿pero cómo así? ¿Usted cree que así nos van ahorita los 2 primeros semanas de septiembre? Se supone que el presidente Donald Trump, él solito, toma la decisión de si nos certifica o si no, o si nos da un waiver, que es una extensión por 12 meses para Colombia, y si nos da, digamos, ese tiempo de espera y ese compás, cosa que yo no
no creo. ¿Cómo Vendrá se la va sacando pecho por el desertificación. 1%? Pero otra cosita, para corregir a Héctor. Héctor, hay que tener en cuenta que una cosa es el presupuesto de defensa como tal y otra cosa el presupuesto de inversión en defensa, que es de lo que se vienen quejando tanto el gobernador de Antioquia como también el alcalde de Cali, que una vez más dijo, a nosotros nos han recortado 30% el presupuesto de inversión. Y el gobernador de Antioquia fue, digamos, de alguna manera, como uno corrige esta cifra, donde dice, la cuarta brigada, que es la más importante aquí que tiene Medellín y Antioquia, por lo demás, recibe 32 millones de pesos para inversión. ¿Con eso usted qué se compra? ¿Un dron? ¿Si acaso? 8:49 Néstor, minutos. Para Néstor, terminar, don Aurelio. La ejecución presupuestal del Ministerio de Defensa en general va en el 54%, pero veo que cuando usted coge las distintas ramas, el Ejército, la Armada o las otras ramas de la Fuerza Pública, todas no van en ese nivel. Es decir, aquí también hay un problema de ejecución presupuestal, según los informes que estoy viendo del mismo Ministerio de Defensa, aunque el ministro de Defensa sí dijo que había crecido a 66 billones el presupuesto en el año 2025, y dice 5% en pesos reales del 2022 al 2025, y yo me hago una pregunta que vale la pena responder. ¿Aquí el presupuesto de defensa crece sobre la base de la inflación del IPC o crece sobre la base de un análisis de las necesidades estratégicas que requieran mayor cantidad de recursos? Esa es una pregunta importante para hacerlo.